qué palabras tenemos que relacionar a la iglesia? ¿Con integración y recepción o con expulsión y expulsión, vamos a decir, sí, con eso? ¿Con qué palabras tenemos que relacionarlas? ¿Con las primeras? Con las primeras. Siempre, 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 absolutamente, o en algún momento hay lugar para la palabra exclusión o expulsión. Este mensaje nos va a ayudar a aclarar esa pregunta. El domingo pasado vimos que para llegar a estar radiantes para Cristo, como congregación debemos cambiar el defecto de una corrección como descuidada por el atractivo de una corrección responsable. Pero vimos solamente la primera instancia de la corrección, la instancia en que corrijo en privado. Y también vimos y hablamos de recibir la aceptación. Hoy vamos a ver 3 instancias que deben seguir a la corrección privada si la anterior no tuvo fruto. Repito, 3 instancias que deben seguir a la privada si la anterior no tuvo fruto. Vamos a leer Mateo, abra su Biblia, Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 18, versículo 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Dice así: si tu hermano peca, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si tu hermano peca, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Esa es la parte que vimos el domingo pasado. Ahora vamos a ver la parte que toca hoy. Pero si no te hace caso tu hermano, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Las 3 instancias que el Señor agrega aquí son también parte de una corrección responsable. También fueron diseñadas por ese Dios bueno, por ese Dios sabio y por ese Dios glorioso. Sin embargo, yo veo que en nuestra congregación estas 3 instancias que leemos están muy descuidadas, si no totalmente ausentes. A ver, respóndanse ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que corregiste a alguien por un pecado serio y él no escuchó y llamaste a 1 o 2 hermanos para que fueran testigos en tu próxima charla con esa persona? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia, como familia, corrigió a un hermano que ya había sido abordado 2 veces, pero sin fruto? ¿Ustedes recuerdan? En los últimos, 10 años, ¿excomulgó la iglesia a alguna persona que previamente había rechazado ya 3 correcciones? Bueno, alguno de nosotros quizá diga, bueno, tal vez todo eso fue innecesario porque nadie ha cometido un pecado grave.
O quizá no hizo falta porque todos los abordados y los corregidos aceptaron en la primera instancia. La verdad es que este proceso de corrección indicado por el Señor está muy descuidado en nuestra congregación. Está descuidado. Y no solo en la nuestra, fíjense ustedes, porque hablando con otros pastores, uno se entera de que la mayoría de las congregaciones tiene este aspecto o estas instancias correctivas descuidadas. Y todo eso, queridos hermanos, nos desluce como iglesia delante de Él. Todo eso de alguna forma nos daña, no nos hace bien. No nos hace bien. Si queremos estar relucientes para Cristo, cuando Él venga a unirse para siempre con los suyos, con su pueblo, tenemos que cambiar este defecto de una corrección descuidada por el atractivo de una corrección responsable. Y estas instancias son partes, como dije, de esa corrección responsable. Primer punto que vamos a ver en esta noche. ¿Por qué tipo de pecado debo pasar a las otras instancias de corrección? ¿Por qué tipo de pecado debo pasar a otras o a otra instancia de corrección? A ver. Si fulano se quedó con el lápiz de Mengano, si el hermano fulano se quedó con el lápiz del hermano Mengano, ¿debo corregirlo en privado? Bueno, si no quiero pasarlo por alto a esa mala conducta, está bien. Por esa acción, corregilo en privado. Ahora, supongamos que el hermano fulano nunca le devuelve el lápiz, no quiere devolverle el lápiz al hermano Mengano. Pregunta. ¿Debo pasar a otra instancia, llamar a testigos, incluso si ese no da fruto, llamar a la iglesia solo porque fulano no devolvió el lápiz a Mengano? Tal vez no valga la pena. Tal vez no valga la pena. La Biblia deja entrever que los pecados que ameritan pasar de la instancia privada a la siguiente y luego a la otra son pecados de cierta gravedad y de cierta relevancia, de cierta trascendencia. Por ejemplo, vamos a ver algunos, ustedes pueden leerlo. Calumnia o difamación. Fraude económico. Bueno, aquí podría entrar lo del lápiz, pero creo que un lápiz no tiene suficiente valor económico como para... ¿no? Enseñanza de doctrinas no bíblicas. Divisionismo dentro de la iglesia. Borrachera. Práctica o relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual. Idolatría, hechicería o brujería, malos hábitos por amor al dinero, violencia habitual, ciertas mentiras o engaños, etc. Por esos tipos de malas conductas, sí amerita pasar a la siguiente instancia correctiva si la anterior no tuvo fruto. Y puede también haber otros pecados aparte de estos, otro tipo de malas conductas. Hoy en día esas situaciones o ese tipo de malas conductas pueden ser muy diversas. Se pueden sumar varias otras a estas aquí. En todo caso, si nosotros tenemos alguna duda de si tenemos que seguir la corrección o no, o paramos ahí en la primera, bueno, podemos pedir consejo. Podemos pedir consejo al Señor que nos guíe o también a un hermano maduro. Lo que quiero dejar claro es que según la palabra de Dios, algunas faltas ameritan
pasar de la corrección privada y otras probablemente no ameritan, ciertamente no vale la pena pasar de la privada. Muy bien, ahora sí, vamos entonces al pasaje que hemos visto y veamos la segunda instancia de la corrección. Abordar con testigos. Abordar con testigos. Si en la primera instancia, cuando lo abordé en privado, el hermano no tuvo ningún cambio, no lo aceptó, no lo reconoció, no se arrepintió, entonces tengo que pasar por un pecado serio, por un pecado grave, trascendente, a la segunda instancia. Decía el texto, lleva contigo a uno o dos, lleva contigo a uno o dos, para que todo, como dicen, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si hay un testigo o dos de esa mala conducta que tiene o que ha tenido el hermano, invítalos, llévalos con vos. ¿Para qué? Para que ellos también te ayuden a corregirlo. Supuestamente ellos también han sido testigos de esa acción, entonces pueden ayudarte y de hecho deberían ayudarte a corregirlo. Y si no hubiera testigos que estuvieron ahí presentes, pues también tenemos que llevar a uno o dos. ¿Para qué? Bueno, para que escuchen el caso, para que ellos vean si es necesario corregir y para que si juzgan que sí es necesario corregir, pues me ayuden a corregirlo. Lo lógico sería, hermanos, que ante la presencia de uno o dos personas que están hablando con amor, que están llamando a la recapacitación, el hermano corregido, pues aceptara, se arrepintiera y cambiara y cortara lo malo que estaba haciendo. Eso sería lo lógico. Y si sucediera eso, pues en buena hora, qué alegría y qué lindo. El hermano fue de algún modo restaurado, ¿verdad? Sería muy lindo. Pero si no sucede eso, por la dureza del corazón o por alguna otra razón, entonces tenemos que pasar a la tercera instancia. Decirlo a la iglesia. Tercera instancia de corrección, decirlo a la iglesia. Decía el texto que leímos recién, si se niega a hacerles caso a ellos, es decir, a los testigos que días atrás me ayudaron a corregirlo, díselo, dice el Señor, a la iglesia. Debo comunicárselo a la congregación. La situación, sí. Se hace para corrección. Se hace para corrección. Si se dice en público, se hace para corrección. ¿Para qué tengo que decírselo a la iglesia? Para que ella, como familia o comunidad, llame al hermano a arrepentirse. Pablo se lo indica también a esta instancia a Timoteo con estas palabras. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos. O sea, después de la primera instancia y de la segunda instancia con testigos, la que sigue es decirlo a la iglesia para que la iglesia se encargue de hacerlo entrar en razón o de llevarlo al arrepentimiento. ¿Cómo se lo digo a la iglesia? Bueno, lo más seguro de todo y lo más recomendable es dirigirse a los pastores y que ellos decidan cómo es que la iglesia va a proceder para corregir a ese hermano. Tal vez no conviene que una persona se ponga de pie sin antes avisarlo a los pastores, sino que se lo diga a ellos para que ellos decidan cómo la iglesia tendría que proceder como un todo, como una familia, como una comunidad, para abordar a esa persona para corrección. ¿Cómo lo haría la iglesia esto? Bueno, dos opciones se me ocurren a mí. Y digo se me ocurren porque la verdad es que estamos
nada ejercitados, entonces aquí nos estamos moviendo en terreno de poca experiencia, ninguna experiencia casi. Dos opciones se me ocurren. Una es que algún pastor en la reunión en que todos estemos le hable con mucho amor a la persona. Y la otra opción que se me ocurre es escribir una carta firmada por varios miembros, una carta amorosa, una carta firme, donde varios lo firmen, enviárselo a la persona, pidiéndole que responda a la carta, ¿no? Puede ser también firmada la carta por los líderes, puede ser por los pastores, los diáconos, líderes ministeriales. Esas dos opciones son, sea como sea que la iglesia aborde la corrección, proceda a procurar la recapacitación o la reflexión del hermano, el arrepentimiento, de algo estoy seguro. Si el Señor indicó esta instancia, entonces debe ser buena. A nosotros nos puede parecer sumamente incómoda. Pero si el Señor lo dijo, lo dejó diseñado, indicado, debe ser buena para la comunidad completa que se escuche y debe ser buena para la persona corregida, aunque eso le trajera un poco de vergüenza. Ustedes quizás por ahí pueden cuestionar esta medida, pero si el Señor la ha indicado, tiene que ser saludable y tiene que hacer bien a todos. Lo lógico sería que las palabras amorosas, veraces, respetuosas de la congregación, lleven al hermano a rectificarse. Si eso sucede, pues va a ser una gran alegría. Pero si después de días o semanas no hay ningún cambio, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pasar a la cuarta instancia que indica el Señor en ese pasaje. La excomunión o expulsión. Ahí está la palabra que mencionábamos al comienzo. Dice el texto, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Eso lo está diciendo la palabra. Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Cristo está diciendo, si el supuesto hermano no se arrepintió en ninguna de las instancias anteriores, aunque pasó mucho tiempo entre una y otra, o algún tiempo, como iglesia deben acabar el proceso correctivo. Aquí se acaba. Aquí tiene que haber un punto final. Exclúyanlo oficialmente de la comunión. Eso es lo que quiere decir, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Otra versión dice, trátalo como gentil o publicano. ¿Por qué usó esas palabras el Señor? Porque a los paganos y a los que eran corruptos, cobradores del imperio extranjero, los judíos no lo aceptaban en el culto. Lo que Jesús está queriendo decir es, terminen ese proceso correctivo excluyéndolo del culto. En otras palabras, exclúyanlo de la comunión. Ya no puede compartir con ustedes. Pronuncien que ya no pertenece a la congregación. Pablo indicó esta misma medida en 2 ocasiones. O sea que no fue que quedó en la indicación de Cristo y la iglesia primitiva nunca lo practicó. Los apóstoles también lo indicaron y la iglesia de los primeros hermanos lo practicó. Pablo decía a la iglesia en Corintios capítulo 5, en cuanto a ese supuesto hermano que se acuesta con su madrastra, había un hermano así en la iglesia, deberían, escuchen bien hermanos,
Esto puede sonar políticamente incorrecto, incómodo en nuestro tiempo. Deberían echar a ese hombre de la congregación. No deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, o sea, no absolutamente con nadie, no, con los que dicen que son hermanos, dicen que son discípulos de Cristo, dicen que son seguidores del Señor, aprendices obedientes. Bien, con esos. Que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Y sigue la frase dura. Dice, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Quiten al malvado de entre ustedes. Y al pastor Tito, Pablo le indicó, al hombre que cause divisiones, es decir, al que le gusta hacer partidos en la iglesia, no de fútbol, al que le gusta hacer divisiones, poner un bando contra otro bando, a ese, después de 1 y 2 amonestaciones, Cristo en realidad está hablando de 3, Pablo habla de 2, ¿qué dice? Deséchalo. Fíjense las palabras que va amontonando la Escritura, hermano. Incorrectas para nuestro tiempo de donde le miremos. Exclusión, excomunión, echar, desechar. ¿La iglesia tiene que aceptar, integrar, recibir? Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Pero hay un momento, hay un espacio, hay una causa, hay un proceso en que la palabra excomunión, la palabra expulsión, la palabra sacar, también tiene su lugar. Así que la iglesia es responsable de excomulgar al supuesto hermano que permaneció endurecido, expulsarlo de la comunión. Excomulgar es declarar públicamente, escuchen esto, queridos, declarar públicamente que dejamos de considerarlo como parte de la iglesia, que ya no podemos confirmarlo como verdadero discípulo o representante de Cristo. Cuando la iglesia bautizó a ese hermano, no sé cuánto tiempo atrás, dijo, sobre la base de la confesión de fe de fulano, lo reconocemos como discípulo de Cristo. Pero si después de algún tiempo ese supuesto discípulo de Cristo, que creíamos que era hermano, tiene una mala conducta y corregido 1 vez, corregido 2 veces, corregido 3 veces, de manera creciente, se resiste a arrepentirse, tiene que llegar el momento en que la iglesia dice, no, ya no podemos confirmar que verdaderamente sea un discípulo de Cristo. No lo podemos confirmar. Si lo es o no lo es, Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero nosotros ya no lo podemos confirmar. ¿Sobre qué base? Sobre la base de las evidencias. ¿Qué evidencia? La mala conducta en primer lugar, las sucesivas correcciones y los rechazos. Si la persona nunca aceptó esas correcciones, está poniendo ella misma en tela de juicio su identidad como discípulo y como representante de Cristo. Muy bien. Tal vez todo esto que tenemos poco y nada ejercitado, nos genera algunas preguntas. Quiero decir, hermanos, que este es uno de los temas donde no todas las preguntas están respondidas, porque hay un montón de casos posibles, etc. ¿no? Pero 4 preguntas nos vamos a hacer y vamos a tratar de responderlas. ¿Qué medidas concretas se toman después de declarar que esa persona ya no puede ser confirmada como hermano? Medidas concretas. Primera,
decidir si se le permite reunirse o no. Los pastores tienen que decidir eso. En principio no es malo que la persona siga reuniéndose. Sin embargo, si la persona fue excomulgada por promover divisiones, o por enseñar doctrinas falsas, o por conductas degeneradas, o por alguna otra, entonces quizás sea prudente prohibirle que se reúna. Porque puede seguir causando daño y mucho daño dentro de la congregación. La iglesia tiene libertad y autoridad para decir, ¿podés seguir reuniéndote o no podés seguir reuniéndote? Segunda medida concreta, no darle la cena del Señor, el pan y el vino. Hasta la excomunión, la cena del Señor no se le debe negar. Pero desde la excomunión sí se le niega. Si se está reuniendo, se le niega porque el pan y el vino son símbolos de comunión con Cristo y los hermanos, cosa que él ya ha evidenciado que no tiene. Tercera medida concreta, restarle amistad. Primera de Corintios capítulo 5 y Romanos capítulo 16 dejan ver que no es bueno seguir siendo amigo de un supuesto hermano que deshonró públicamente a Cristo. Y esto es otra cosa que nos cae muy pesada en el día de hoy. Hay 2 o 3 pasajes que dejan claro que no es bueno seguir siendo amigo de un supuesto hermano que deshonró públicamente a Cristo. Restarle amistad es respaldar la honra de Cristo. Seguir como si nada hubiese pasado es confrontar la honra de Cristo. Y restar la amistad también es agregar en favor del hermano una medida correctiva. No hay que justificarse diciendo, bueno, yo sigo siendo su gran amigo porque sigo intentando ganarlo para el Señor. Alguno podría argumentar eso. Pero eso hay que hacerlo antes de la comunión, de la excomunión, perdón. Si vos sos su gran amigo, excelente, pero tratá de hacer todo lo posible por ganarlo antes de que haya excomunión, como gran amigo. Salvo los familiares, por supuesto, que naturalmente deben seguir cerca del excomulgado, teniendo cercanía con él, como siempre, el resto debería restarle amistad para que la persona se sienta de alguna manera también corregido por él. Otra pregunta. ¿Este proceso correctivo es cruel o es misericordioso? Porque entiendo que a varios aquí se les está haciendo esa pregunta. Me parece muy extremista. Me parece muy duro el proceso. Por eso nos preguntamos, al final, esto que indicó el Señor, ¿es cruel o es misericordioso? Según la palabra de Dios, es muy misericordioso. Está diseñado el proceso para buscar el arrepentimiento y la restauración de la persona. No está buscando arruinar a la persona, está buscando que se arrepienta y sea restaurada. El propósito es ese. Ya lo vamos a hablar un poquito más. Fue diseñado para hacerlo con tiempo y paciencia. No es un proceso arrebatado. No es arrebatado. Lleva semanas, lleva meses, incluso en algunos casos podría llevar hasta más de meses. Si fuese arrebatado sería cuestionable, porque ustedes saben que todo juicio arrebatado puede equivocarse. Está diseñado también para cuidar el buen nombre de la persona. No es que enseguida se lo expone en público. Primero en privado, después con 1 o con 2. Y luego a un grupo. Fuera de la iglesia, son pocas las juntas disciplinarias u organismos que conceden 3 instancias correctivas a la persona cuestionada, si es que hay alguna
algún organismo que concede 3. No lo sé. La mayoría de las juntas o los organismos le da solo 1 o 2 oportunidades a una persona que ha sido cuestionada. Así que este proceso es misericordioso. En realidad, si uno lee todo Mateo 5, lo que Cristo, Mateo 5, que 18, digo, Mateo 18. Lo que Cristo está indicando es cómo hacer disciplina misericordiosa. No está indicando o enseñando cómo bajarle la caña o arruinar a un hermano. No, Él está indicando en realidad cómo hacer una corrección misericordiosa. Así que, si llega a la excomunión este proceso, no es porque Dios y la iglesia sean malos, que nadie diga eso, sino porque la persona misma dejó de representar fielmente a Cristo y rehusó arrepentirse en todas las instancias. Dictó su propia exclusión. Pablo le dice a Tito, puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo. En realidad no es tanto la iglesia la que esté dictando la exclusión, sino que es la iglesia que, como respuesta a la dureza del corazón, reconoce que la misma persona se está excluyendo. Tercera pregunta, ¿con qué respaldo se lleva a cabo este proceso? Se lleva a cabo con el respaldo de Cristo. Miren lo que Él dijo, ahí mismo, en el capítulo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, estoy siguiendo la Biblia textual, que tiene una traducción mucho más atenida al texto original griego, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. En otras palabras, Cristo está diciendo, yo les aseguro que si la iglesia sigue bien de cerca estas indicaciones mías, toda decisión correctiva que tome aquí en la tierra será una decisión que Dios ya había tomado en el cielo. ¿Me siguieron? La decisión correctiva que la iglesia hace siguiendo bien de cerca estas indicaciones será un reflejo de la decisión que Dios ya había tomado en el cielo al ver todo ese proceso como seguía. Y Pablo en 1 Corintios 5:4 dice lo mismo. Cuando la iglesia excomulga a un pecador endurecido, lo hace con la autoridad y el respaldo de Cristo. Así que si se sigue este proceso, la decisión de la iglesia contará siempre con el respaldo de Cristo desde el cielo. Uno tiene que tomar este paso seguro. Y última pregunta que respondemos. ¿Qué se persigue excomulgando a esta persona? ¿Cuál es el objetivo? Se persiguen 3 cosas. Primero, salvaguardar el nombre de Cristo, y lo principal. Salvaguardar el nombre de Cristo. Dejar bien claro ante los creyentes y ante los no creyentes que la persona de Cristo no tiene nada que ver con la mala conducta de esa persona. Los no creyentes pueden estar pensando, los cristianos admiten, los seguidores de Cristo pueden, se les permite. Lo que hace la excomunión es dejar claro, tanto a los de adentro como a los de afuera, no. Cristo no tiene nada que ver con esta mala conducta. Segundo propósito, evitar que otros creyentes copien su conducta. Pablo decía, un poco de levadura hace fermentar toda la masa, desháganse de la vieja levadura. O sea, una persona que no quiere abandonar su conducta ofensiva hace que otros sigan su mal ejemplo. Bueno, si él lo hace y no le dicen nada, yo también lo voy a hacer. Bueno, como acá nunca se corrige esto, yo también lo hago. Eso no es bueno, por eso uno de los propósitos es
cortar con eso. Y el tercer objetivo es producir un dolor que conduzca al arrepentimiento. El dolor moral y social producido por la corrección y por la excomunión también puede ayudar al arrepentimiento. Debería. Si la persona es humilde, debería. Y si llega a haber arrepentimiento, y si es sincero, eso podría conducir a la reintegración, reincorporación de la persona nuevamente a la comunión o a la iglesia. También con un proceso, con algún proceso. Sí, aunque no te prometo que tengas respuesta. Debe pronunciarse. Y ese es un error que nosotros hemos cometido mucho. Porque la persona se ausentó, no hemos dicho nunca nada. Pero la iglesia tiene que pronunciarse, habiéndose antes comunicado con la persona, ¿no? Y tiene que llegar a un momento en que la iglesia diga delante de todo la condición de esta persona que antes estaba entre nosotros y pensábamos que era hermano nuestro, es esta y esta. Por tanto, nosotros declaramos hoy aquí que su condición es que ya no podemos confirmar que sea su hermano, que sea nuestro hermano. ¿Me expliqué? Y sí, lo correcto es obviamente hacerlo habiéndonos comunicado antes con la persona. Tenemos que confirmar, que no piensa volver ni piensa arrepentirse de su pecado. Hermanos, yo les confieso, me da mucha vergüenza hablar de esto. ¿Saben por qué? Porque lo hemos tenido tan descuidado que no tenemos, hablo de en los últimos años, no tenemos referencia a la cual referirnos casi, salvo así algunos casos mal llevados y mal gestionados. En el nombre del Señor, queridos, les pedimos que oremos todos porque esta iglesia pueda cambiar esta corrección descuidada que venimos trayendo por una corrección más responsable. Y de esto no solamente somos los pastores los encargados, porque ya hemos visto que en realidad hay mucha parte que tienen las personas mismas, porque la primera instancia es particular, en privado. Los pastores no nos enteramos de todo lo que sucede, de todo lo que hacen los miembros. Tal vez debemos decir gracias a Dios que no nos enteramos. Y si nos enteráramos, tendríamos la responsabilidad quizá de proceder en todos los casos y estaríamos ultrasaturados con todos los procesos. Por eso el proceso comienza por cada uno cuando a alguien le consta la mala conducta de otra persona. ¿Me explico? Privado, amorosamente, habiendo constatado verdaderamente, y corrige. Y luego sigue si no hubo fruto. Continúa si no hubo fruto. Tenemos que orar también al Señor porque toda la iglesia sea una iglesia humilde, que acepte las correcciones, una iglesia blanda, que reciba las palabras correctivas de un hermano que viene con amor. Para cuando Cristo llegue, nos tiene que encontrar relucientes. Y para esto tenemos que cambiar este defecto que venimos trayendo desde hace mucho tiempo por una corrección responsable. Anímese. Y si por ahí no sabe cómo hacerlo, consulte. Consulte a ver si se le puede ayudar. Querido, la iglesia es una iglesia que integra, que recibe, que ama, que enseña para corregir, que contiene, que hace todo lo que está a su alcance para lograr que seamos todos más parecidos al Señor Jesús, con paciencia, con seguimiento, etc. Pero llega un momento con el debido proceso previo que hay lugar para una medida que es dura. Pero recuerde, esta medida dura es parte de lo que Dios diseñó y tiene que ser buena. Es buena. Que el Señor nos bendiga.